Mañana, 29 de octubre, se cumple un año de la Dana. Ese día, el fenómeno azotó a la comunidad de Valencia, en España. Cobró la vida de 229 personas y provocó destrucción y muerte a su paso. Según la jueza que lleva el caso, Nuria Ruiz Tobarra, los daños causados por la Dana no podían haberse evitado, pero las muertes sí. Para platicar sobre este tema, saludo a David Guerrero, quien es líder de grupo de voluntarios de Paiporta. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, buenos días. Bien, gracias por invitarme. Volviendo el tiempo atrás, gracias a usted por la comunicación. ¿Cómo recuerda ese 29 de diciembre en el que el lodo aferrado en la ropa de las personas, pero también las paredes, carros apilados, vías de trenes destruidas y montañas de escombros son algunas de las imágenes que se quedaron grabadas para siempre? Sí, correcto. Es un trauma que hemos sufrido todos los vecinos de este pueblo y estamos traumatizados. Ese día sabíamos que estaba lloviendo, sabíamos que traía agua al barranco, pero no sabíamos lo que nos venía. De repente, yo bajé a las 6 de la tarde abajo y de repente empezó a salir agua del barranco, empezó a salir agua, empezó a crecer a una velocidad impresionante, nadie se lo esperaba. Y en mi misma calle, yo vivo en una calle que da al barranco de Paiporta, me faltan vecinos en la calle porque no se lo esperaban, estaban viendo cómo crecía el agua, se refugiaron en su casa y el agua creció tanto que se ahogaron dentro de su propia cocina. Y lo peor no fue el agua, lo peor fue la sensación que tuvimos de abandono. En mi calle tardaron más de 7 días el ejército en llegar. A mis vecinos que fallecieron tardaron 6 días el ejército en llevarse los cadáveres. Y esas situaciones fueron las más duras, porque al final el agua, el barro, te lo puedes esperar porque vives en Valencia y vives junto a un barranco. Pero lo que no te puedes esperar es que el gobierno, o el gobierno de la Generalitat, o los dos gobiernos, por burocracia o por otras cosas, dejen desprotegido al pueblo como lo dejaron. Porque en el año 1957... al día siguiente los militares ya estaban aquí. Y el año pasado tardaron muchos días en llegar los militares. Y eso fue lo peor de todo. Es más, si no hubiera sido por los voluntarios que vinieron de forma anónima de otros pueblos y de Valencia a ayudarnos, mucha más gente hubiera fallecido de la que falleció. Nosotros, por lo que nos cuenta, sabemos que los días posteriores a que ocurriera o llegara la Dana fueron de retos mayúsculos. ¿Qué vino después de que golpeara a la comunidad de Valencia este fenómeno? ¿Qué vino después? Vino después pena, tristeza, vino mucho estrés, mucha ansiedad. Teníamos más de 1 metro de barro en las calles. Teníamos montañas de coches, montañas de cañas, porque una de las problemáticas que tuvimos fue que el barranco estaba lleno de cañas, cañas invasoras, cañas que obstaculizan el paso del agua, cañas que te hacen el efecto de una presa en los mismos ojos de los puentes de los barrancos, lo cual hace que crezca mucho más el nivel del agua y tengamos mucho más peligro. No había comida, tuvimos que entrar dentro de los almacenes de los supermercados para coger comida, para poder repartirla entre los vecinos y para poder comer. Tuvimos que buscar agua, tuvimos que coger agua del barranco para poder hacer nuestras necesidades en el baño, tuvimos que buscar agua para poder asearnos y tuvimos que ayudarnos unos a otros para poder salir adelante. Usted justamente lo veo a manera de reflexión, como recuerda lo que ocurrió como si hubiera sido el día de ayer. Habla de sus vecinos, habla de sus propias necesidades, de las escenas que quedaron grabadas, porque al final del día sabemos que después de un año todavía no ha sido superada la situación. Ustedes en específico, más claro, allá... Aquí el problema es que... Sí, dígame, claro. Aquí digo que el problema es que hay mucha gente traumatizada, está todo el pueblo traumatizado y varios pueblos. Y no se está haciendo un trabajo, por ejemplo, con los niños a nivel psicológico. Aquí empieza a llover y los niños se ponen a llorar. Empiezan a llover y la gente mayor se va a casa de sus hijos, a casa de sus familiares, a subirse en alto. Hay una histeria colectiva y un pánico colectivo a que pueda volver a ocurrir lo que ocurrió ese día.
Y más allá, decíamos, de la propia infraestructura de las casas reducidas a escombros, los autos, las pilas de autos en las calles, ustedes ayudaron al rescate de las personas. ¿Cómo recuerda esos momentos? ¿Qué tipo de labor o esfuerzos implicó el tener que Pues buscar a era el día contrarreloj? 29 de octubre, eran las 7 de la tarde y la calle en la que vivo había más de 1 metro de agua. Mis vecinos de enfrente que vienen a una planta baja, habían 2 mujeres mayores, los niños, los nietos también estaban. Y el padre que estaba separado me dijo, David, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pues para arriba va la finca. Sacamos a todos los vecinos de la planta baja, a las 2 mujeres y a los 2 bebés, a los 2 niños, y los subimos para arriba. Luego otra mujer se nos quedó atascada en una planta baja, no pudimos sacarlo. Tuvimos que bajar a las 10 de la noche con el agua por la cintura, tirar la puerta abajo para poder sacar a la vecina y poder subirla también y ponerla a salvo. Luego había un hombre también que intentaba cruzar la calle para ir a ver a su padre anciano y como pudimos me até a él con un palo y un cinturón creo que llevaba y entre los dos y un coche que había cruzado conseguimos cruzar la calle y bueno, todo lo que es darle de comer a los vecinos, llevar hornillos de gas, llevar comida, limpiar casas, bajar a gente de las andanas, las pequeñas, las plantas bajas, lo que tiene es una andana que se llama aquí en Valencia, que es unas escaleritas y arriba tiene pues la andana, ¿no? Pues había mucha gente que estaba ahí refugiada, sacamos toda la gente que pudimos e intentar llevarlas a sus casas y no había otra cosa que ayudar, no se podía hacer otra cosa. La solidaridad, sobre todo ante la tragedia. Estamos hablando de la búsqueda de personas, por supuesto, con vida, que era el objetivo principal. Pero ¿cuándo, después de que pasaban los días, ustedes se dan cuenta que probablemente iniciaba ya la búsqueda de cuerpos? Pues digamos que hubieron muchas situaciones, hubieron personas que estuvieron 4 o 5 días en una andana, hubieron personas que estuvieron en las fincas 15 días sin poder salir del piso, había que llevarles agua, había que llevarles comida, había gente que estaba encerrada en sus casas también, no podían salir porque estaban bloqueadas, habían animales muertos por las calles y en las plantas bajas que tuvimos que tirar al barranco para que se lo llevara al agua porque no venían a por nuestros vecinos humanos, pues tampoco iban a venir a por los animales y era un riesgo para la higiene y para la sanidad del pueblo. Tuvimos que decidir y lanzarlos al barranco y que se lo llevara al barranco el agua, los animales muertos. Y las personas, los cuerpos de las personas, ¿cuándo se dieron cuenta que ya iban a encontrar personas sin vida? Usted nos habla de una llegada muy tardía del ejército. La misma noche yo vi a mis vecinos, a Salvador y Emilia, ya fallecidos. Ya sabíamos que habían fallecido. Al día siguiente nos dimos cuenta que Salvador, otro vecino de la calle colindante, también había fallecido. La madre de Dani, de la calle paralela, y ya nos empezamos a dar cuenta al día siguiente, la misma madrugada, que habían habido bastantes fallecidos por el pueblo. Usted también nos habla de una llegada completamente tardía de los cuerpos de soldados del ejército, pero también de las autoridades. A un año, ¿cómo encuentra usted su ciudad? Ya hay partes que ya no están destruidas, hay una total de reconstrucción, a la gente ya le han devuelto sus casas. ¿Qué ha ocurrido en este año? Bueno, pues la gente que ha perdido totalmente su casa, la ha perdido. No le han dado solución. Hay gente que vivía en pisos, plantas bajas, que aún no le ha pagado el consorcio. Hay gente que no está de acuerdo con lo que le ha pagado el consorcio. Hay muchas viviendas de personas que han fallecido, las cuales siguen cerradas porque no se han podido arreglar y están en manos de notario. Hay el 80% de los edificios municipales siguen cerrados. Muchos de los que se han abierto ha sido gracias a la ayuda de voluntarios y de donaciones, como la de José Andrés, el chef de World Kitchen. Y la gran mayoría de los edificios municipales continúan cerrados. La pasarela que se está construyendo sigue en construcción. Tan solo tenemos un puente para un municipio de más de 30.000 personas, aquí en Paiporta. Hay muchas cosas que, sobre todo a nivel municipal, que aún no se han reparado. Y la sensación que se tiene en el pueblo es que la reconstrucción va siendo lenta. Va siendo lenta. Lo que es el tema de cuando estábamos solos,
que no había ayuda ni teníamos ayuda, tardaron lo que es la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias, que supone que son los que más rápido tenían que venir, no llegaron hasta el día siguiente y claro, llegaron a las afueras de los pueblos, tampoco llegaron a lo que era la zona cero, de las viviendas al lado del barranco, ahí tardaron 5 o 6 días en llegar. Y lo que fue después, pues ya le digo, fue nosotros los mismos vecinos, nos encargábamos de organizar a los voluntarios y a las mismas fuerzas del orden, porque había una cosa muy curiosa, y es que no había cobertura en el pueblo porque las antenas estaban dañadas y la gente que venía de militares o venían guardias civiles o venían policías para venir a ayudar, pues venían con los móviles y el mapa del móvil, pero claro, no funcionaba. Y yo que he sido cartero muchos años en el pueblo y me conozco el pueblo, pues iba indicando a la gente hacia dónde tenía que ir, porque es otro de los grandes problemas que hubo, fue la gran descoordinación que hubo entre las fuerzas del Estado. Iban totalmente perdidos tanto los bomberos como los militares, como los de las ambulancias, como las fuerzas del orden, como los enfermeros. Te dabas cuenta que había una gran descoordinación entre todas las fuerzas del orden que se suponen que venían aquí a solucionar los problemas que teníamos. Y David, tú, la gente de tu pueblo, de la comunidad valenciana, ¿a quiénes culpan o a quiénes les piden rendición de cuentas? Hemos visto, te lo pregunto porque hemos visto cómo ha habido una suerte de echarse culpa entre el gobierno central Claro. y la Generalitat. Aquí es el problema de siempre, es el problema de los partidos políticos de no, yo tengo la culpa, no, la tienes tú, no, la izquierda, la derecha y siempre estamos igual. Y al final el problema es que el pueblo, la gente del pueblo paga las consecuencias. Aquí tenemos un gobierno de derecha en la Comunidad Valenciana que fue totalmente negligente. El presidente de la Generalitat estaba de comida, se ven las fotos que se ve visiblemente borracho en el Cecopi en las horas después cuando tenía que estar gestionando el desastre que había aquí. Sin duda el presidente de la Comunidad Valenciana es culpable y luego el otro gran culpable sin duda es el presidente del gobierno, que es el que se tenía que haber mandado aquí al ejército desde el momento 1 y no fue capaz de mandar el ejército hasta días después. Los militares me contaron como todos los militares de España estaban acuartelados el día 29 de octubre a las 12 de la noche y no salieron de los cuarteles hasta 5 días después. Y nadie da explicaciones de por qué se hizo eso. Bueno, ahí queda, por supuesto, la duda de si se ha avanzado o no en prevención, porque bien decía la juez que lleva el caso, quizá los daños materiales no se podían haber evitado, pero sí las pérdidas de vida. Te agradezco enormemente, David Guerrero, por recordar junto con nosotros aquí en France 24 lo sucedido. Claro que sí. Sí, una cosa, aquí lo único que se ha avanzado es en privar de libertades a la gente, porque ahora con la excusa de las danas y de las lluvias, enseguida te dicen que no puedes salir de casa. Aquí el problema es que los que gobiernan son unos negligentes, porque si a 50 kilómetros de aquí, a las 2 del mediodía, se habían desbordado gente, si había una víctima, no se puede comprender cómo aquí a las 6 de la tarde no se activa ningún plan de emergencia, ni se dice nada, ni se tienen y cómo se tienen los colegios abiertos hasta las 5 de la tarde. Es incomprensible totalmente.